Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, un nuevo episodio. Hoy lo tenemos a Seba Martínez. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo Bien. va el día? Bien, mitad de consultorio. Corté Mitad de para charlar un consultorio. poquito con vos. ¿Estás en el consultorio ahora? Hoy me toca consultorio online, sí, acá Ah, desde de casa. una. Mira. Che, bueno, contá. Yo hay veces que introduzco a los invitados, pero me gustaría dejarte por ahí esta vez contar al que esté escuchando quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Dale. Bueno, soy Sebastián Martínez, soy kinesiólogo. Me recibí en el 2011. Desde ese momento estuve ejerciendo la profesión. Tuve una formación que en Argentina se llama concurrencia, que ya no existen más, en un hospital público, que lo hice en el Hospital Santoyani, en Liniers. Desde ese lugar también se me abrieron las puertas para empezar a trabajar en consultorio privado, de la mano de uno de los kinesiólogos del lugar. También tuve la suerte que cuando me egresé, la kinesióloga jefa del Hospital Argerich me llevó a trabajar a su consultorio también. Eh, y desde ese momento empecé a trabajar en lo que sería un consultorio privado atendiendo patologías deportivas y ortopedia y traumatología. Obviamente fui haciendo cursos al respecto, fui formándome. En el medio tuvimos una pandemia que pateó el tablero, ¿sí? Sí. Para bien, por suerte, por lo menos en mi caso. Eh, y también hice la especialización de kinesiología deportiva, más que todo por una cuestión de sacarme el gusto de poder hacerla y de tener el aval y ver qué onda, si estaba un poco desactualizado o estaba un poco en lo que sería la información actual. Y hoy en día trabajo pura y exclusivamente en privado, no trabajo en ningún lugar público, no trabajo para obras sociales, solamente trabajo con consultas de particulares. Eh, Tengo la posibilidad de hacer 3 veces por semana mi trabajo de manera online. Eso justamente fue una de las cosas de la pandemia. Y me dejé 2 veces por semana el consultorio presencial como para tener la opción también de poder atender pacientes de esa modalidad que a algunos todavía no Claro. les gusta o se resistan a la parte online. Y hoy en día tengo un flujo de pacientes bastante importante, por lo cual también eso me llevó a la necesidad de poder, para poder seguir creciendo, tener la oportunidad de sumar a algunos chicos, a algunos kinesiólogos, colegas a mi equipo de laburo. Así que hoy en día son 4 contándome a mí, los que me dan una mano con los trabajos de planificación, bueno, 4 kinesiólogos y la community manager, que es la que se encarga de las redes. Mira. Y ese es como mi mini pyme. ¿Cómo se llama? No, no fue un chiste, fue la mini pyme. No, no, pero digo, ¿cómo se llama? ¿Tienen un nombre? Digamos, No, la verdad como... es que no. Porque como la cara visible soy yo, o sea, nadie sabe, o Claro, sea, nadie sabe que atrás hay otras personas que también se encargan del laburo. claro. Pero en sí yo tomo todas las decisiones y delego decisiones que Claro. son más sistemáticas. Algunas cosas las hemos sistematizado de tal manera que los chicos no me necesitan a mí, pero las grandes decisiones con cada paciente las tomo yo. Che, y vos me decís que tenés flujo de pacientes bastante. Va, yo te vi, te sigo en redes hace rato y veo que aumentó bastante tu... Yo he visto desde... Cerrado es la visión desde el preparador físico, pero vi que fue creciendo mucho tu trabajo y creo que propones cosas interesantes. Pero más allá de eso, tu flujo de pacientes siempre... ¿Qué público tuviste? O sea, o hacia dónde te inclinas. ¿Tenés más una preferencia hacia dónde ir? Si es más deporte o rendimiento deportivo Sí, o lo que tengo sea. ciertas restricciones más que todo. Por ejemplo, poblaciones pediátricas no tomo ninguna. Salvo que Ok, tenga 17, 18 años en adelante, ahí ya sí, si no, menos que eso no tomo. Me han llegado un montón de casos de niños, de niñas, y por lo general digo, o sea, digo que no directamente, claro. por una cuestión de preferencia personal y porque también hay ciertas patologías que difieren. Y la verdad es que yo no me formé en pediatría, entonces hay patologías que sé que son específicas de pediatría, que si bien yo creo que se manejan de manera más o menos similar,
como no estoy 100% en tema y es algo que tampoco me gusta, Claro, directamente lo delego, ¿sí? Y después a veces veo un poco el perfil de la persona cuando me consultan para atenderse conmigo. Y si veo que no es un perfil en el cual yo creo que lo puedo ayudar, por lo general también le digo, mira, no. Eh, y eso es un poco, por ejemplo, personas sedentarias que nunca hacen nada y quieren arrancar o les duele algo. Por lo general les digo que no es el enfoque mío porque yo estoy más orientado al deporte. No porque no pueda ayudar a esas personas, sino porque no es un público de mi preferencia. Entonces, claro. como sé que no le voy a poner toda la onda o no le voy a poner todas las ganas, directamente prefiero derivar a otros profesionales que sé que lo van a hacer mejor que yo. Y Claro, después con respecto a población, sí, por ejemplo, población deportiva, cualquiera. No tengo ningún claro, inconveniente en atender cualquier deporte en cualquier nivel, ¿sí? Y ese es un poco yo creo que no ser específico y ser tan generalista te ayuda también a tomar contacto con deportes que yo a veces, hay deportes que me llegan que no saben ni que existían, por ejemplo. Hace poco mira, atendí un chico que hace un deporte que se juega en sudeste asiático, que es una especie de mancha, una cosa rarísima, nunca en mi vida la había escuchado, ¿sí? mira, O sea, tuve también oportunidad de estar trabajando con chicos de la selección argentina de hockey sobre hielo, de Argentina, o sea, mira, sí, es raro. hay otro deporte que se hace con un frisbee también, que yo no tenía ni idea, que Claro, se juega acá en Argentina, bueno, cosas de ese estilo que si si no fuera generalista no tendría ningún tipo de contacto. claro, Y obviamente más allá de lo habitual que es fútbol y los deportes, running y todos los deportes claro. más Vos sabés que, populares. bueno, a raíz de eso, en una charla con Rodrigo Alvira, lo contaba como que si bien todos tendemos a limitar esa capa de generalista, porque si no es como de sin límite y terminas abordando todo, el hecho de considerar ir a un nicho y ser hiper especialista te termina matando. Dice que el especialista hoy en día está muerto de por sí porque es como si fuese una actividad en desuso, como que ya es un rubro que muere, va, un rubro no, como una forma, una corriente de pensamiento que termina muriendo en sí. Che, Sí, yo y creo que lo... ser específico hacia una lesión o una patología eh, también te lleva a encuadrar tu forma de trabajo y tu forma de pensar hacia eso y no ves nada más que eso. Y a Claro, veces está bueno entender que puede ser un poco más amplio el asunto, ¿sí? A mí personalmente siempre tengo la duda, no digo con cada paciente, pero siempre en el día me digo, che, con estos pacientes, ¿estoy haciendo las cosas bien? O claro, sea, el hecho de estar constantemente siendo crítico y autoevaluando cada decisión que vos tomás. Si bien cuando uno es muy generalista, esto te permite decir, bueno, a ver, cuando vos atendés mucho deporte y muchas personas, vos podés identificar una tendencia general, ¿sí? Ahora, cuando sos muy específico, yo creo que eso te achica la visión, ¿sí? Y te permite a veces pasar por alto cosas que pueden ser relevantes. claro. Mira, impecable. Che, y existe, yo nunca lo vi, pero hay kinesiólogos que ejerzan con especialidad hacia algo. Por ejemplo, así como tenés el traumatólogo especialista en rodilla y hombro. ¿Tenés kinesiólogos que Sí, ejerzan de esa manera? sí, pero no tenés, o sea, no hay especialidad por patología como hay, por ejemplo, en traumatología. En Claro. kinesio vos tenés especialidad por área. O sea, vos tenés kinesiólogo especialista en terapia intensiva, kinesiólogo Ah, eso sí. especialista en neurología, en pediatría, en rehabilitación vestibular, en Claro. ortopedia y traumatología, en deporte, ¿sí? Después, por lo general, el especialista también hace esto, se especifica, dice, bueno, no, yo trabajo en pediatría solamente con tales patologías. Claro. O sea, se va como haciendo un embudo hacia una zona y una población en particular. Claro. Che, y tengo justo ahí dos preguntas que una nunca como que pude resolverme la duda y la otra es más por un tema preferencia tuya personal. Primero de ¿cuál es la diferencia existente entre kinesiología y terapia física? Esa es algo que nunca lo pude entender, más desde la práctica, porque me dijeron que la parte de la currícula es lo mismo, no sé si después en la parte laboral ven algo diferente, pero... Y después lo otro es por qué el deporte.
Porque, por ejemplo, del lado del... A ver, por ahí esto sirve para la pregunta. Del lado del PF siempre el deporte fue como un... el PF tiende a ser un, como un atleta frustrado. Era O el kinesiólogo eh, deportivo también, ¿eh? es algo... Sí, va sí, por sí. ese lado. El kinesiólogo, Acá vos por lo a menos los llegaste PF los ahí. frustra el rendimiento y a los kinesiólogos las lesiones. Claro, sí, sí. Bueno, yo sin ir muy lejos, yo si no estudiaba la licenciatura en actividad física, iba a ir o por kinesiología o por nutrición, era alguna de las dos. Claro. Eh, pero bueno, vos llegaste ahí por ese mismo medio, digamos. Claro, a mí lo que me pasó fue una historia personal, un poco que fue condicionando la elección de ser kinesiólogo y después la parte deportiva. A mí siempre me gustó el deporte, yo hago natación, o sea, mis papás me mandaron a natación cuando yo tenía 3 años y nadé hasta los 12 y tuve la suerte de ir a una primaria pública en Buenos Aires que dentro de sus posibilidades, en el turno tarde, después que terminaba el turno tarde, había talleres deportivos y todos los alumnos terminábamos el colegio, íbamos a nuestras casas, jugábamos, hacíamos la tarea y Claro, volvíamos al colegio. Y claro, volvíamos al colegio desde las 6 hasta las 8 9 de la noche a practicar deportes. Teníamos claro, vóley, yo me acuerdo que hacía handball, fútbol, vóley y aparte nos quedábamos jugando alguna bolude más. claro. Entonces, después pasó que en mi vida personal que cuando era chico me cagaron las trompadas, o sea, me pegaron y me pegaron tan feo que yo me asusté mucho y cuando volví yo estaba justo en el pueblo, en la casa de mis abuelos. Cuando yo vuelvo a Capital, a la casa de mi mamá, a vivir, o sea, no a vivir, sino a retomar la rutina, porque yo iba de vacaciones al pueblo, le digo, mamá, yo quiero hacer artes marciales porque no quiero que me pase lo mismo, me tengo que saber defender. Y medio que mi vieja lo fue pateando, 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 y un día nosotros teníamos un negocio, una Ujú. fiambrería, y enfrente ponen un gimnasio y un sábado a la tarde viene el profesor de taekwondo a comprar a la fiambrería y yo estaba ahí y tenía 8 Claro. años. Y le dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es karate? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo, bueno, venía a probar la clase conmigo. Y me fui y empezó mi camino con taekwondo. Y taekwondo hice 17 años. Desde ese momento nunca más frené hasta hace un par de años que lo dejé por una cuestión ya personal. Y Claro. ese fue como mi contacto más fuerte con lo que sería el deporte, porque me agarró a los 8 años, yo a los 12 13 ya era cinturón negro, empecé a competir, empecé el alto rendimiento y de la mano de todo eso empezaron las lesiones, ¿sí? Claro. Y ahí fue mi primer contacto con el área kinésica, ¿sí? Te hablo, yo tuve un dolor lumbar, creo yo en este momento, pensando retrospectivamente, asociado a una mal carga de trabajo, básicamente. Mm. Pero yo tenía más o menos 14 15 años, te estoy hablando de esto era 2005 más o menos. Y ese fue Mm. mi primer contacto, bueno, con la traumatología, con lo que si ahora son dinosaurios, imagínate hace 20 años atrás, ¿sí? Qué bueno que no puedes hacer deporte, que no tenés que hacer esto, me dieron una faja, me mandaban a hacer masajes, a una kinesiología que era inútil. Y en Claro. esa vez que yo fui a la kinesiología, o sea, que esas sesiones, 100 sesiones que habré hecho, ya ni me acuerdo, tuve mi primer contacto con lo que era un gimnasio de rehabilitación. Y si bien para lo que me hacían a mí era cualquier cosa, pero sí veía a otras personas hacer rehabilitación física. Y eso medio que me llamó la atención. Dije, oye, ¿qué onda acá? Porque ayudan a la gente, se hace la parte física, se entrena. Después obviamente me terminé rehabilitando solo, pero yo creo más por cuestiones de la vida y que por otras cuestiones. Y cuando tuve que hacer el curso vocacional, yo sabía que el deporte me gustaba mucho, que el tema de las lesiones me copaba un montón, me gustaba mucho ciencia, como que fueron poniéndose de la mano ciertas áreas que terminó decantando en que después de un paso frustrado por diseño gráfico, me fui a kinesiología. Claro. Y cuando ya estaba en kinesiología y aprendía sobre anatomía y biomecánica y fisiología y semiopatología, dije, chao, esto es lo que más me gusta, esto me recontra copa. Y cuando empezaron las prácticas, que íbamos a los consultorios a ver cómo se laburaba, obviamente no sabía nada de lo que estaban haciendo, no sé si ellos estaban haciendo bien las cosas o mal, pero a mí yo me di cuenta que eso es lo que más me gustaba, que estar en el Claro. gimnasio con un paciente era lo que más me gustaba que el hecho de poder darle ejercicios a los pacientes y ver cómo mejoraban, eso me recontra fascinaba.
Después cuando con el correr de los años yo, bueno, dejé taekwondo, justo de la mano cuando fui terminando el hospital, y un compañero de taekwondo me llevó a conocer CrossFit. eh, Mm, Te hablo antes del boom de CrossFit, estoy hablando hace casi sí, 11 12 años atrás, y empecé a hacer CrossFit y eso fue como, para mí fue una explosión, me encantó de entrada, o sea, me acuerdo que en el término de 3 meses pasé de entrenar 2 veces por semana a 6, así, claro. enfermo total. Dejé taekwondo porque me di cuenta que ya no me estaba gustando lo mismo que CrossFit. Y de la mano de CrossFit me empecé, ya era kinesiólogo obviamente, me empecé a interiorizar más en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de levantamiento olímpico y empecé a ver que obviamente eh, había un lugar para poder intentar como amalgamar mi visión de la rehabilitación con el entrenamiento de fuerza. Y la pandemia fue, como te decía, pateó el tablero. Porque yo venía, si bien venía laburando muy bien, esos 2 meses que yo no trabajé, como no sabía qué hacer, me dediqué a estudiar. O sea, me Ok, levantaba y perdón, ¿a estudiaba. qué te No tenía referís otra con cosa que pateó el hacer. tablero? ¿Eh? ¿A qué te referís con pateó el tablero? Porque yo venía con un esquema de trabajo, venía una forma de laburo, y como me vi totalmente impedido de poder trabajar, tuve que buscar una alternativa. Porque Claro, obviamente el primer mes medio que zafé, pero ya el segundo ya estaba más apretado económicamente. claro. Y, y me acuerdo que los pacientes me escribían y me decían cuándo iba a atender, que ellos estaban con dolor, o sea, había gente que había quedado con el tratamiento por la mitad. Y un día le dije, mira, si querés, probamos online. Yo no lo Claro. sé, nunca lo hice, pero si querés ser el primero o el segundo, vamos. Y muchos pacientes, como tenían confianza conmigo después de tantos años de atención, decidieron que sí. Y tuve que armar una especie de sistema de trabajo online que justo también se dio de que Leandro, como había comprado la membresía de Team Builder, y Claro, me sí. dijo, ¿por qué no probás por acá? Entonces él me dio una mano con eso, empecé a ver cómo modificar todo el sistema de trabajo que yo tenía pensado para lo presencial, para poder trasladarlo a lo online, y que obviamente la calidad del servicio se mantenga, y si yo con que se mantuviera ya estaba contento en ese momento. Pero después Claro. me di cuenta que con la aplicación, con todos los cambios que le fui haciendo con el correr del tiempo, se potenció. El servicio fue Claro. mejoró, yo creo que mejoró mucho la calidad, mejoró el seguimiento, mejoró la posibilidad de poder estar presente con los pacientes aunque estén en mi casa con la computadora. Claro. Y eso hizo también que el flujo de pacientes creciera muchísimo, muchísimo. Che, ¿y vos ahí sentiste que fue como un paradigma difícil de romper? Porque, por ejemplo, del lado del entrenador, al principio fue como difícil. Yo también laburaba presencial, pandemia, y después empecé a planificar online con la aplicación y todo. Pero bueno, es como que la gente por inercia se prestó a eso. Pero siento que en el laburo del kinesiólogo tiene un plus, una capa de complejidad más fuerte, de que vos estás recuperando a alguien, por así decir, estás rehabilitando a alguien, estás sacándole a alguien un problema de encima, más que llevarle por el lado que va de que siga entrenando y siga haciendo su vida normal. Esa es la diferencia por ahí con el entrenador, que nosotros no estamos por ahí resolviendo un problema, entonces se hacía un poco más ameno. Desde tu lado, ¿sentiste que fue algo como complicado? O Yo incluso hoy tuve en que día, por romper ahí hay varios gente que no se paradigmas. presta. Siento que tuve que romper varios paradigmas. Que si bien antes de todo el tema de la pandemia sentía que un poco se estaban empezando a resquebrajar desde el lado de la evidencia, más que todo, pero no desde el lado de la práctica, por lo menos la práctica personal. Sí, Mi primer encontronazo fue con el tema de la terapia manual. ¿Sí? El tema paratología ya estaba decidido, ya después de haber leído, yo sabía que no servía para nada. ¿Sí? Que claro, contando casos muy aislados y muy puntuales no valía la pena dedicarle media hora a un magneto y no sí, dedicarse a la actividad física. En cuanto a pro-con, era obvio que me convenía hacerlo de eso. Pero con el tema de la terapia manual yo estaba un poco más reticente. Primero porque la escuela nuestra es muy fuerte, o sea, en cuanto a cuando yo la cursé, no sé cómo estaba ahora el plan de estudios, todo lo que era terapia manual tenía mucha carga horaria. Comparado a lo que era terapia física, era el doble, claro, triple de carga horaria. Entonces, vos tenés como un dogma que te viene atrás y te dice, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto.
Y yo sentía que la parte de la terapia manual era algo que primero no me asentaba bien. ¿Por qué? Porque como los efectos son específicos, ¿cuál es la diferencia de hacerlo específico o no? O sea, tenía como muchas cosas que me llamaban mucho la atención como para decir, ¿es realmente vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena poner el cuerpo en una maniobra 15 20 minutos, tener al paciente acostado? ¿Qué estoy perdiendo o qué estoy ganando por tener el paciente en la camilla? Entonces, primero que todo tuve que romper con eso desde mi práctica personal. Obviamente que la Claro, sí. evidencia me ayudó a tomar la decisión. Si yo a medida que fui leyendo y viendo que la mayoría de las terapias manuales terminan siendo no mejor que un placebo y que los efectos son inespecíficos y que ponga donde ponga la mano no hay diferencia, medio que dije, che, no tiene mucho sentido. Esto es un poquito Sí, de magia o esoterismo o lo que vos quieras. Tiene un contexto placebo muy grande, por lo cual se lo puedo dar desde otro lado, el contexto placebo, sin tener que invertir esos 15-20 minutos en un paciente sí. y puedo dedicarle para otra cosa esos 15-20 minutos. ¿Sí? También asociado a todo lo narrativo que hay detrás de la terapia manual, a mí eso también me llamó la atención y que me parece que por acá no es. Entonces, primero tuve que romper con ese paradigma. También yo he hecho mucho curso de terapia manual, Mm, entonces también había invertido mucha guita en eso. Entonces me claro. decís, che, pero invertí y no lo uso. O sea, Claro, eh, sí, sí. bueno, entonces llegó un momento que con la pandemia no pude hacer más terapia manual. O sea, como no podía ir al consultorio, no podía hacer terapia manual. Entonces, y sin embargo los pacientes mejoraban. Entonces Sí, dije, bueno, para, entonces no es tan necesario. Si no lo estoy haciendo y los pacientes mejoran, es porque lo que estoy haciendo por fuera de la terapia manual es tan útil como o mejor. Entonces ahí fue como en primera ruptura de un paradigma kinésico propio. Y después el segundo fue de pasar de lo presencial al online. Yo creía que no se podía, o sea, como que bueno, nuestro trabajo es presencial, no hay otra forma. De hecho, yo me había armado todo un esquema de trabajo para estar en 3 puntos diferentes de la capital federal, cosa de poder abarcar más y que tenga un flujo grande de pacientes. Y después cuando pasé al online, que obviamente uno puede abarcar el mundo entero si quiere, sí, sí. me di cuenta que sí, que se podía, como que no era tan necesario ver al paciente cara a cara o tener el contacto, que en realidad la necesidad del contacto viene por parte del paciente, no por parte del profesional. Yo sé que Ah, a veces me preguntan, che, ¿qué diferencia hay entre el online y no presencial? Yo digo que es la misma, o sea, yo hago el mismo sistema de trabajo presencial, lo hago online. Son sí, las mismas evaluaciones, son las mismas preguntas, ¿sí? Obviamente cuando toca hacer un return to play o algo por el estilo ya es otra historia y requiere, si es online, requiero que el paciente haga cosas que obviamente no las puedo hacer porque no estoy, ¿sí? claro. Sobre todo si no se puede acercar al consultorio. Pero bueno, también hoy en día con las apps que hay dando vuelta, hay cosas que se pueden trabajar o se pueden evaluar igual. Y hay pruebas que incluso puedo poner, he puesto la cámara y le he enseñado a hacer la prueba y lo veo y lo cuento y lo hago Claro. y no tengo problema con eso. Yo creo que ese fue el otro paradigma grande que tuve que romper. Creer pensar que no se podía online y que realmente funciona y funciona muy bien. Claro. Che, y sí, sobre todo, vos sabés que hablaba yo trabajo en un club en San Patricio, donde laburaba Leandro, y hablaba con el kinesiólogo del club y me decía que él tiene un consultorio que el colegio de kinesiólogos como les obligaba a dar un espacio que sea con aparatología y una parte de terapia manual y que ellos la de terapia manual o los aparatos lo hacían puramente por placebo porque costaba porque muchos clientes querían eso, como la dosis placebo, ¿entendés? Y ellos como, bueno, Sí, lo hago para que salga feliz, pero al final del tiempo terminaban puteando porque te ocupa un montón de tiempo. Sin ir muy lejos, yo me operé una rodilla y hacía sesiones de 2 horas, y yo por mí hacía solo la parte física y me iba, pero tenía que hacer la parte de magneto, que eran 20 minutos o 30 minutos, más 20 minutos de masaje o de terapia manual, y era eterno, y era como al pedo, pero sí, sí, eso me parece tremendo. ¿Te sigue pasando igual, más allá de eso, te sigue pasando que hoy en día haya gente o te caiga gente nueva que busque eso? Que, no, a mí personalmente no me caen ese tipo de claro, pacientes, pero porque me pasa que la recomendación mía, o sea, la gente que me recomienda ya sabe cómo trabajo, por lo general. claro, Entonces no me vienen a buscar para eso porque saben que no se lo voy a dar, básicamente. claro, sí, ¿Sí? sí, Y si eventualmente me preguntan, che, esto vos lo haces, yo le digo, mira, yo no lo hago. O también hay pacientes que te dicen, vale la pena que lo haga porque me tengo que tomar un colectivo, hoy estoy 40 minutos, después tengo que venir para otro lado, pierdo 2 horas de mi día. Y ahí uno le es sincero, le decís, mira, para lo que sirve, no te sirve. Entonces,
Si vos claro, vas a, o sea, siempre trato de poner en la balanza el pro y el con de tomar ese tipo de decisiones, porque al fin y al cabo, si bien yo sé personalmente que quizás la influencia sobre su dolor tiene más que ver con otros factores contextuales, si para el paciente le termina generando un problema, lo más probable es que ese placebo no funcione tan bien, ¿entendés? claro, claro, Entonces yo ahí se los pongo en la balanza, le digo lo bueno y lo malo de hacerlo o de no hacerlo, ¿sí? claro, Pero siempre les digo, mira, si vos vas a resignar 2 horas de tu vida para ir a kinesiología, que te pongan los aparatos, y eso va en contra de que vos puedas cumplir una rehabilitación física, yo te digo que no. O sea, dentro de las dos opciones, la rehabilitación física va primero, ¿sí? claro, Pero bueno, también conlleva, por lo general también los pacientes que vienen hacia mi consulta ya pasaron por ahí y ya vieron que o no les sirvió o no es la kinesiología que buscan. Y por lo claro, general la kinesiología de obra social o la kinesiología que aplica eso no tiene un fin deportivo, ¿sí? O claro, sea, no están orientados hacia el deporte. Y a mí el que me consulta a mí es porque quiere volver al deporte, ¿sí? Y si bien ese espacio puede tener o sea, esas terapéuticas pueden tener algún espacio, siempre es un espacio relegado a lo secundario o terciario dentro de prioridad, ¿sí? claro, Mi prioridad número uno es que el paciente arranque a hacer actividad física si no la está haciendo. Si la está haciendo de manera mal, tiene que hacerla de manera bien, digamos, entre comillas. sí, Y segundo, el espacio de escucha, el espacio de atención, de comunicación, porque la educación, y si vos ves la mayoría de las guías de práctica clínica, la mejor evidencia siempre es educación, actividad mm, física, y después viene todo el resto. Entonces, claro, ¿por qué vamos a estar priorizando una terapéutica clase B, clase C, D, E, si no tiene la A? O sea, nos estamos perdiendo, nos estamos yendo a lo marginal sin cumplir con lo básico. claro, ¿Sí? Pero bueno, yo creo que eso es un cambio que va a darse, que se tiene que dar, ¿sí? Yo creo que los mm, pacientes empujan un poco a ese cambio. El tema es que hay muchos intereses contrapuestos, ¿sí? En cuanto a la mejora de la calidad de atención. Un kinesiólogo de claro, obra social si atiende 5, atiende 3 y si le genera claro, más o menos trabajo, ¿qué le importa si tiene un sueldo? ¿Sí? claro, Entonces, no hay como un incentivo económico también para el cambio de paradigma desde ese lado. claro, Si me preguntabas a mí, yo voy a un consultorio, si yo tuviera un consultorio kinésico, es un gimnasio directamente. O sea, sí, no hay literal, diferencia entre un gimnasio sí, box de CrossFit o un gimnasio de old school. La camilla está en un costado. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Santo Yani, que tiene un espacio muy grande de consultorio que es hermoso, todos los pacientes yo los hacía entrar todos al gimnasio. Entonces yo mm, en una camilla le daba órdenes a uno, le daba órdenes a otro, miraba lo que hacía el otro. Y capaz tenía 4 o 5 pacientes, todos al mismo tiempo laburando, y yo los miraba a todos. Y tenía sus planificaciones. sí, Y yo creo que eso es posible sin la necesidad de bajar la calidad, o sea, mejorando la calidad de atención incluso. Y de hecho, si vos volaras a la mierda todos los box donde está el magneto y todo eso, y ahí pones racks, atendés más gente con una mejor calidad. ¿Sí? claro, No quiere decir que no lo tenés que hacer, pero la prioridad tiene que ser otra. La prioridad tiene que ser el movimiento. ¿Sí? Y secundariamente el paciente acostado en una camilla, porque puede haber un espacio para eso, pero tiene que ser menos de lo que se le está dando hoy. claro. Che, y dentro del mundo kinesio, yo por lo menos siempre tuve una forma de ver al kinesiólogo como un especialista en fisiología articular y biomecánica. O sea, creo que en eso los kinesiólogos como que la tienen muy atada, así como eh, los nutricionistas la parte de nutrición o bioquímica, y así cada uno como con su skill destacada. Pero vos crees que hay algo del kinesiólogo, lo cual hoy en día hace falta, sobre todo con esta idea de cómo va cambiando la tendencia de cómo es la kinesiología, que es más, vos, sin ir muy lejos, dijiste cómo es la transformación del consultorio. ¿Vos crees que hay algo ahí en el kinesiólogo que falta? Sí, o sea, igual yo tengo una visión bastante cerrada porque tampoco tengo un lugar donde yo estoy viendo cómo trabajan 5 6 10 kinesiólogos, ¿sí? Sí, obvio. Lamentablemente el trabajo de kinesiólogo termina siendo muy solitario a veces, ¿sí? Si no trabajas en un espacio común con otros profesionales. Entonces más o menos te guías por lo que te dicen otros colegas cuando tenés la oportunidad de hablar o de lo que te cuentan los pacientes.
Y también eso te sesga un poco la opinión personal. Claro. Por lo cual capaz estoy sobreanalizando algo que capaz está cambiando mucho más rápido de lo que yo creo. Eh, Desde mi lado, yo creo que la kinesiología va a ir mutando hacia allá, ¿sí? O va a ir con una tendencia hacia ese lado. Claro. En cuanto a qué es especialista, sí, el kinesiólogo sabe muchísimo sobre anatomía, sobre mecánica, pero tampoco creo que eso sea tan importante para la toma de decisiones, me parece, ¿sí? Totalmente. O sea, obviamente es una pieza fundamental, ¿sí? No Sí, estoy sí. diciendo que no, pero tampoco tiene la importancia que creo que tiene que tener. Yo creo que hoy en día, si me decís en dónde deberíamos reforzar, por lo menos mi práctica clínica o lo que yo veo, es en mejor planificación en cuanto a lo que es una rehabilitación, en aprender más sobre el entrenamiento. eh, Eso obviamente es muy grande, es un área muy grande que Claro. también lleva mucho tiempo estarse actualizado, de cosas que van cambiando constantemente. El manejo estadístico, cuando salí de la facultad de estadística no sabía nada, nada, había sido una materia muy cortita en tercer año que pasa así como pasó, se fue, y cuando fui a la concurrencia me di cuenta que había cosas que estaban muy flojo y tuve Pero que ustedes, volver. perdón, ¿tienen así presente como constante el análisis de data? ¿O te pasa en tu Por lo trabajo? menos en lo que es la currícula, cuando yo la cursé, no. O sea, Claro, tenés un poco lo que es metodología de la investigación científica. Después en la concurrencia sí, tuvimos un montón de clases, pero hay cosas que, por ejemplo, yo las repaso 100 veces y me pasa que me las tengo que estar constantemente leyendo claro. porque se me va de la cabeza o no me las recuerdo. Por ejemplo, aparte a mí me gusta, es un tema que me copa, me cuesta retenerlo, pero me copa. Entonces, eh, hace cosa de 2 años me armé el KPI por primera vez, ¿sí? Claro. Una base de datos con pacientes de cruzado. Que algunos, yo tenía testeos ya hechos, pero no los tenía nucleados en un lugar. Claro. Y medio que bueno, fui volcando todo en una planilla para poder también entender cómo es el comportamiento de cada caso individual contra la base de datos que yo tengo. Y eso también es un poco de manejo de data. Claro. Eh, y también poder darle una devolución un poco más inmediata al paciente en cuanto a qué datos se recolectó en cada evaluación, cómo se compara con su evaluación previa, o cómo se compara con su estadio inicial, cómo se compara con una población similar. Todas esas cosas las tuve que hacer, las tuve que aprender básicamente solo o con ayuda de alguno de los chicos y obviamente ahora con la inteligencia artificial es un golazo, Sí. se aprende mucho más rápido. Y otra de las áreas que, por ejemplo, cuando yo me egresé o cuando yo la cursé, ¿no? Teníamos psicología médica, Mira. con el ello, el yo y el super yo, Sí. en primer año, Claro. cuando nuestros contactos con los pacientes eran en cuarto. O sea, imagínate, más allá de que estás hablando del ello, el yo y super yo, que es algo totalmente Sí. vetusto, ¿sí? Sí. Lo tenías muy lejos de cuando te empezaba la práctica clínica. Y hoy Claro. en día te digo que, mira, el tema de poder comunicar una mala noticia es algo re difícil, ¿sí? Claro. Y es algo que no se aprende en la facultad y que se aprende un poco con la empatía, con el tacto, con entender también que cuando te han dado alguna mala noticia a vos y cómo lo percibiste y cómo te hubiese gustado que te lo den, ¿sí? Claro. La parte de educación y de contención psicológica, yo creo que en kinesio necesita mucho más, ¿sí? Sobre todo porque vemos bastante más frecuente al paciente y hoy en día los pacientes te traen sus temores, sus miedos o sus conductas erróneas o sus creencias negativas. Y es algo que tenés que trabajar un montón porque es otra de las patas de la recuperación del paciente, es volver a que ellos confíen en sí mismos, a que vuelvan a tener una actitud esperanzadora. Y no es fácil porque vos tenés un sistema de salud que está más orientado al diagnóstico del problema y no a la resolución del problema, ¿sí? Claro. Y a veces el diagnóstico no tiene nada que ver con lo que realmente le está pasando al paciente, ¿sí? Claro. Y se le ofrecen terapéuticas que son inadecuadas, capaz por desinterés o por intereses económicos en el medio. Entonces yo recibo pacientes a veces con pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando, o que le han dicho cosas que no tienen nada que ver con realmente lo que le está pasando, y es una cosa más que vos tenés que trabajar.
¿sí? Así como le decís, che, vamos a hacer ejercicio, también tenés que desmantelar toda esa red de pensamientos o de creencias y de comportamientos que se fue dando por consecuencia de su dolor o de su lesión, ¿sí? Claro, Y no es fácil, te diría que es la parte más compleja. claro. Che, y vos sabés que, bueno, esto de tantas de las que hablaste, la primera que hablaste el tema de la planificación, te la hacía porque la pregunta porque hablaba con un amigo que es kinesiólogo, más que amigo, es como conocido, y me decía que el principal problema era que ellos tenían una gran formación en cómo funciona fisiología articular y biomecánica, por eso el movimiento, pero que ellos fallaban en el manejo o la educación que tenían o en el aprendizaje, tanto desde en la facultad como en laburos, de cómo manejar una planificación, cómo progresar, cultura de entrenamiento de fuerza y demás. Y porque sobre todo que a él le pasó como que tuvo un cisne negro, un baldazo de agua fría que le hizo cambiar todo, hacer una retrospección enorme y mirar hacia atrás, de que eh, faltaba formación en ese sentido porque se sobreponía o se daba mucha trascendencia al hecho de, ¿cómo decirlo?, de la parte mecánica de, bueno, no sé, te lesionaste porque hiciste un peso muerto con la espalda doblada. Tipo, che, pará, hay un montón de cosas más a contemplar dentro de una lesión. Sobre todo que hoy se habla mucho, por suerte, de que es algo más complejo y que, no sé, una lesión no es algo, una causa-efecto directa, digamos, que te lesionaste porque se te pegaron los talones en la sentadilla o algo así, y que era algo que él como se arrepentía de como, che, bueno, ¿cómo no tuvimos más de esto? Y por eso era como la pregunta. Yo creo que también, visto desde el lado de la kinesiología deportiva, sí me ha pasado poner en contacto con gente que hace kinesiología deportiva y me costaba encontrar punto medio en el cual podamos encontrar un punto de convergencia en el laburo, porque era como, bueno, no, el tipo está prohibido que haga una sentadilla y que tenga una retroversión pélvica. Digo, pero pará, o sea, como necesitamos mejor manejo de esto, no enseguecernos en una cosa en particular. O sea, el tipo no se rompe por eso. Entonces, por eso la, la pregunta. Che, y en el tema de, creo que es bastante interesante, que ya que es tema de planificación, justo lo que decíamos, tema del CrossFit, y pasa mucho, yo es más, trabajé en CrossFit, tema de las lesiones, porque yo creo que no es que el CrossFit falla, sino que por ahí, en el común de los gimnasios de CrossFit convencionales, es muy difícil el control de las variables de entrenamiento, eh, bajo un grupo demasiado extenso. Entonces, ¿qué pasa? Donde yo trabajaba era como, bueno, todos hacen lo mismo, la única forma de regular si haces menos o más era bajar el peso, hacer menos repeticiones y fin. Tengas 18 años o tengas 65, seas jugador de rugby o seas un pibe que se levantó hace 15 minutos del sillón. Y era como, bueno, obviamente te van a salir tiros para todos lados, unos por ahí le embocas en el blanco y otros se lesionan. Y es algo que se ha hecho mucha mala fama el CrossFit. De como bueno, es intenso, repetido, alto volumen y demás. Creo que sí es un poco mala fama y mala sangre después de ese boom y ya llegando a la pandemia, es como que la gente se desapegó del CrossFit. ¿Cómo lo manejás ahí el tema de la hiper como complejidad del estímulo y las lesiones? No sé si vos también ahí trabajás con gente de CrossFit o no. Sí, Eh, sí, he tenido un montón y tengo un montón también, porque como practico y me ven que practico, también claro, medio que me buscan porque hago más o menos lo mismo. claro, El tema de las lesiones, o sea, si vos te pones a analizar un poco lo que dice la evidencia, es que no tienen un índice de lesiones mayor a otros deportes que también se manejen con carga de peso, ¿sí? claro, De hecho, no es uno de los deportes más lesivos, ¿sí? claro. El otro día había leído un artículo que incluso running es más lesivo que CrossFit, o sea, dentro de cantidad de lesiones por horas expuestas, ¿sí? Lo que tiene CrossFit, yo creo, es primero que esto, no hay una individualización de la carga precisa. Obviamente que eso viene de la mano de una escasa formación de los profesores, ¿sí? O una desatención también. De planificaciones que están hechas
que no tienen esto, que no tienen por lo menos una... Si el profe no va a graduar, que la planificación ya esté graduada, ¿entendés? Claro. Entonces vos ves que llegás y a todo va para todo lo mismo y que justamente pasa esto. Bueno, vos pones peso, vos pones más peso, vos haces vos haces lo otro. Pero en sí no deja de ser un deporte como los otros, Sí, con las sí. mismas dificultades a la hora de planificar. Y las lesiones sí, terminan siendo algo totalmente multifactorial. Obviamente que tenés, por la característica del deporte, hay ciertas áreas que están un poco más expuestas a las lesiones. Si vas a la evidencia, dice que es el hombro la lesión más común en el CrossFit, ¿sí? Sí. Y tiene que ver con que la cantidad de movimientos overhead que hay, que no es un movimiento relativamente habitual, que obviamente que tiene todos los componentes de peso, de dificultad técnica eh, y de movimientos que no son tan habituales. Eh, yo creo que se le ha hecho una mala fama de manera... es una mala fama hecha de manera infundada, sobre todo porque ahora ya se Claro. sabe que no hay mucha diferencia, ¿sí? Claro. Pero bueno, yo creo que también el desconocimiento lleva a eso, ¿no? A que se lo pinte de algo malo, ¿sí? Obviamente que Claro. yo he atendido un montón de personas que han hecho CrossFit, que han tenido una lesión y se han recuperado y han seguido haciéndolo. Pero no creo que tenga que ver con el CrossFit, sino tiene que ver con el tipo de planificación que hay detrás o de una incorrecta o insuficiente individualización de la carga. Y que no tienen el conocimiento para hacerlo tampoco. O sea, te das Claro. cuenta que no tienen el conocimiento. Yo de todos Sí. los profesores que he tenido contacto, te puedo decir que hay uno o dos que digo, bueno, este chabón sabe lo que hace, planifica acorde Sí. y no es un demente. Todo el Claro. resto o son unos dementes o realmente no tienen la formación suficiente ni el interés de formación y te das cuenta Claro. que dar una clase con el celular en la mano mirando el celular mientras el resto de la clase se está moviendo. ¿Sí? Claro. Pero eso tiene que ver más con los profesionales, no con el tipo de deporte. Yo creo que en otros deportes debe pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si vos no tenés un profe que te guíe de manera correcta, terminás incurriendo en los errores más habituales de entrenamiento. ¿Sí? Esto de darle demasiado a alguien que hace 15 minutos salió del sillón o de no saber regular al que viene 6 veces por semana y se mete todas las clases y hace absolutamente todo. ¿Sí? Claro. En lo que es kinesiología, yo siempre digo, el paciente, la mayoría de los pacientes vos lo nucleas en dos áreas, el que está haciendo poco y tiene que hacer más o el que está haciendo mucho y tiene que hacer un poco menos. El que está en el medio todavía no se transformó en ninguno de los dos, pero en algún momento va a llegar. ¿Sí? Claro. Y en CrossFit por lo general te pasa lo mismo, esto de que vienen y capaz por la planificación que les tocó o por hacen, no sé, 3 días seguidos consecutivos un movimiento y no hay chance de que si vos no tenés una recuperación y tenés una mala prescripción, vos empezás a jugar con la perilla, ¿viste? En algún Sí, momento sí. esa perilla, o sea, el riesgo lo vas aumentando hasta que en un momento pasa, ¿sí? Claro. Eh, y pasa después con lo otro también, con pacientes que nada, están recontra cebados pero también no es solamente, no es ajeno al CrossFit, eso también pasa en el resto de otros deportes, No, ¿sí? totalmente. El problema, yo por lo menos visto, habiendo trabajado en CrossFit, el problema es que lo que yo vi era más un tema no es el deporte, es la planificación y es el tema de cómo está planteado el negocio en cuanto a la estructura y a la organización. Porque yo quería como, che, bueno, se rompe un montón de gente, individualicemos un poco más, hagamos las cosas un poco más prolijas, pero como que el gimnasio no se prestaba a, porque las clases era como, bueno, entren 30 y que hagan que sea esta planificación, porque es un quilombo si no, no tenemos el espacio y después que entren otros 30. Entonces ya era una bajada de línea fuerte y yo laburaba atado con las manos al punto que llegó un momento que ya no la aguantaba más y me fui. Mira, yo Eh, creo que eso se soluciona bastante fácil. De hecho, o yo sea, cuando planifico CrossFit, o sea, yo no planifico, hay pacientes que entrenan, cuando tengo que rehabilitar, tienen que hacer algunos watts. Es imposible que no puedo sí, sí. rehabilitarlo sin exponerlo, ¿sí? No, obvio. Y yo tengo una matriz, es decir, bueno, esta es la matriz de trabajo y después analizo a cada uno, o sea, entro y digo, bueno, a ver, qué hizo y qué viene haciendo y qué creo yo que puede llegar a hacer. Y esa misma matriz, con dos o tres cambios, termina siendo el mismo template para varios, ¿sí? Claro. Después obviamente uno prescribe un poquito más acorde y lo individualiza. Yo creo que si vos vas a una clase es re fácil hacer algo así. No es algo Sí, difícil, ¿sí? Porque vos el mismo WOD le podés poner, así como en la pizarra vos lo escribís,
podés poner opción beginner, opción intermedio, Claro, opción advanced, y vos más o menos lo ves al paciente diciendo, bueno, vos vas a hacer este, vos vas a hacer este, y vos vas a hacer el advanced, punto. claro, sí, sí. No es tan difícil, ¿sí? Porque es o una progresión o una regresión del mismo template, Claro, ¿sí? claro, Yo claro. creo que eso pasa por desconocimiento, por un lado, y también por falta de interés, ¿sí? Si vos Claro, tenés todas las clases cargadas de 30 personas, ¿qué te importa si seleccionan 5? ¿Sí? claro, sí, sí. Ahora, cuando vos vas a otros lugares eh, y cada vez hay menos, ahí es donde ya actuaste tarde. Sí, sí, tal cual. Actuaste tarde, ¿sí? O Eh, sea, sobre sí, todo si estamos pensando en un negocio, en un negocio donde la persona va a hacer la clase, ¿sí? Porque vos también tenés, si vos pones tu gimnasio en la mitad de la capital federal, como subo, tenés 10 cuadras a la redonda donde vos podés influir, ¿sí? claro. Ahora, si sos una máquina de rompe gente, cada vez tenés menos gente, ¿sí? Sí, sí, Y obvio. también pasa por una cuestión de no cuidar, por un lado desde lo ético y otra cosa desde el negocio, no cuidar a la persona. Claro. Che, y hablando de negocio, bueno, vos hablaste, volviendo un poco a lo que hablaste al principio, cambiando un poco de tema, de lo que dijiste de tu mini pyme, tenés gente y demás. ¿Qué es lo que vos considerás como un valor agregado en un kinesiólogo que vos querés traer a tu equipo? Por ejemplo, yo que trabajo en un club, trabajo a la par de un chico, estoy a cargo de la preparación física y trajimos uno nuevo y lo que más me fijaba, más que si, más allá de que tenga experiencia no trabajando, el tema de su manejo de grupo, porque en rugby si vos no tenés personalidad y en sentido de si tenés que cagar los apeos, si no tenés como cierta manera autoridad, los pibes te pasan por arriba. Entonces va por un tema de habilidad blanda, de saber manejar grupos y masas, en mi caso particular. ¿Hay algo así como un valor agregado que vos mires cuando querés traer un kinesiólogo a tu equipo? Eh, Primero que todo, se dan los casos de que los tres chicos que están trabajando conmigo fueron pacientes míos. Mira, Los tres. Uno, uno fue colega mío, o sea, nos recibimos casi juntos. Y él después se fue a hacer otra área y después a lo último volvió a la kinesiología deportiva y lo atendí y mantuvimos el contacto. Y los otros dos chicos fueron pacientes míos también. Y el primero que se sumó al equipo, yo ya lo tenía más o menos en el radar porque me gustaban mucho las cosas que subía a las redes. Tenía una visión bastante similar a la mía. Habíamos tenido varias charlas informales por Instagram sobre, nada, sobre el manejo de pacientes y qué sé yo, y me gustaba mucho su visión. Y un día coincidió con que yo le dije, che, que te quiero hacer una propuesta de laburo, y él me dijo, yo estaba pensando en pedirte trabajo. O sea, más o mira, menos fue como de la mano. El segundo colega, que fue el que se recibió conmigo, había hecho toda una rehabilitación bastante larga conmigo, ya se conocía la aplicación, conocía el formato de trabajo desde el lado del paciente, tenía como bastante curiosidad por aprender y medio que terminó decantando en que le hice una propuesta a él. El tercer fue un caso fallido, o sea, había pensado en otro paciente que también había sido kinesiólogo, que había hecho una rehabilitación muy buena conmigo, que compartíamos mucha visión de la kinesio, y le hice la propuesta y no le interesó por cuestiones personales, porque justamente la propuesta que yo les hago a los pacientes, a los chicos que trabajan conmigo, es una propuesta de corto plazo, o sea, yo no les estoy diciendo, che, vamos a abrir un centro de kinesiología y vamos a romperla, sino que bueno, es un trabajo más online y más artesanal y más sistemático, por lo cual también entiendo que si no hay una proyección a futuro, también uno podría decir, che, esto no me copa el proyecto, ¿no? Y el último chico que se sumó es un chico que vino del interior de la universidad de, sabes que no me acuerdo si me dijo Entre Ríos ahora, que vino a Capital a hacer sus prácticas y como estaba en Capital me dijo que quería pasar por el consultorio a ver cómo trabajaba, le dije que sí, cuando vino la verdad es que me copó mucho la calidad de sus preguntas porque uno no imagina que un alumno te va a hacer preguntas muy copadas, ¿no?
pero sin embargo sus preguntas eran muy buenas. Entonces, Mm, eso me da bueno, tiene algo extra, no me está preguntando pelotudeces, ¿sí? claro. Después pasó que este chico lo contrataron de otro lugar y lo contrataron por 2 mangos y medio que dije, si está bueno como labura y es súper responsable, que venga a trabajar para mí y le voy a pagar más obviamente porque le está pagando es una miseria y Claro. sé que tengo un activo importante dentro del grupo para formar. Los tres hicieron un proceso de formación que en realidad también yo me formé para enseñarles a ellos porque en el primero íbamos a los ponchazos en la parte de lo que yo necesitaba que él hiciera, lo que él hacía, que lo hacía bien o que lo hacía mal, yo tenía que estar atrás. Ya en el segundo armé como una estandarización del proceso de aprendizaje del kinesiólogo que sumaba al equipo y en el tercero ya lo tenía recontra aceitado. El tercero me costó nada que se sumara al equipo. Pero bueno, eso tiene que ver un poco con el proceso de aprendizaje de cada uno de los chicos cuando se suma al equipo. Lo que miro yo es eso, es la iniciativa, es el cumplimiento, es la responsabilidad, es la predisposición. eh, yo creo que eso es lo más importante. Capaz no tanto si aprende o no aprende el sistema exacto, o si se equivoca o no se equivoca, sino que la voluntad de tratar de hacer las cosas bien es muchísimo más importante, ¿sí? Y de Claro. la curiosidad de aprender también. Y hoy en día estamos los cuatro en un grupo de WhatsApp y por ejemplo cuando pasa algún caso interesante lo compartimos, o cuando encontramos Claro. algo nuevo para laburar o algún artículo interesante para leer, se formó también una especie de grupo de colegas que sirve también para evacuar dudas de pacientes. Ahora estamos con el tema de tratar de automatizar más los procesos de laburo. Entonces, por ejemplo, el otro día yo encontré una app recopada para laburar, para no tener que estar haciendo copiando y pegando. Entonces estuvimos una semana charlando sobre esa app, sobre cómo configurarla, etcétera. Y ahora estamos viendo el tema de prompts para IA, para ver si podemos agilizar un poco armados de planificaciones. Y en el medio Claro. capaz que hace algún caso interesante y lo charlamos. O ahora también otro día estábamos hablando sobre nuclear todas las evaluaciones de Hop Test en una sola base de datos como para que poder tener todos esa base a disposición y que la vayamos llenando juntos. Yo creo que se va dando un equipo de laburo que si bien, o sea, trabajan para mí, también nos retribuimos entre todos, ¿sí? Claro. Y yo creo que el más beneficiado es el último, porque es el más nuevito y ya tiene todo muy masticado, o sea, tiene mucho Claro. avanzado. Pero bueno, a él le va a tocar masticar cosas nuevas que nosotros capaz ya vamos a estar más viejos y él nos va a tener que ayudar con eso. Claro. Lamentablemente la edad va frenando un poco o uno es más reticente a los procesos de cambio y eso es un problema. Sobre todo en lo que es ciencias, porque la ciencia avanza y avanza un montón y avanza muy rápido y estar a tiro es muy difícil. Y yo creo que las generaciones más nuevas de los kinesiólogos tienen la posibilidad de haber nacido con el acceso a la información inmediato, rápido y Claro. hoy en día está masticado, por lo cual van a tener un plus muy importante, pero también un desafío muy importante a futuro que va a ser poder analizar toda la cantidad de información que hay y poder generar tratamientos un poco mejores. Claro. Claro. Sí, justo lo que decís con esto de que la información viene masticada, es algo que le digo a mis alumnos, yo doy clase en Lusal, creo que más que el desafío de la inteligencia artificial es que te hace lo que antes no hacía el Internet, de que te procesa la información y Sí, te puede pensar por vos, y unos lo toman como comodidad y ahora es como, yo no lo veo como algo tan cómodo porque si vos no tenés nada que ofrecer, que lo que te puede ofrecer la inteligencia artificial, estás hasta el horno. Entonces, la inteligencia artificial usada en una muy buena medida, por así decir, o en algo bien, te puede dejar muy bien parado, así como te puede dejar parado como un pelotudo. O sea, como que dispara más los polos. sí. Che, A pero... mí lo que me pasa con la inteligencia artificial es que está buenísima por un montón de cosas, pero después hace agua un montón. O sea, Sí, obvio. ayer a veces a mí se me pone algo en la cabeza y le meto estudio, leo, y a veces me doy cuenta que choco con la pared de que no hay evidencia o que llegué hasta un límite y digo, bueno, listo, más de esto no hay, tengo que esperar que salga algo nuevo, ¿no? Y con, no sé si vos seguiste un poco el proceso de las evaluaciones de Return to Play de cruzados. Sí, Hace un par de años se tomaban los hop test lineales, horizontales, sí, ¿sí? Hace cosa de 3 4 años salió un trabajo nuevo
que analizaba la biomecánica del salto horizontal y el salto vertical y hablaba de las contribuciones de las tres articulaciones a cada uno de los saltos y se veía que el salto vertical era el salto que mejor podía representar la fuerza de la rodilla. Por ende se empezó a sugerir como evaluación de return to play para el ligamento cruzado. Entonces, se empezó a estudiar eso, se empezó a ver que era un test que era un poco más sensible, que la simetría se lograba mucho después que en los hop test lineales, horizontales. Claro. Entonces, como bueno, nos fuimos para aquel lado a la hora de la evaluación de este tipo de pacientes y obviamente de todo lo que sea rodilla, ¿sí? Ah, Y a mí eso me empezó a llamar la atención, decir, che, acá está empezando a haber como una revolución copada, ¿sí? ah, De la mano de todo eso también empezó a pasar de que las reconstrucciones de ligamento cruzado capaz no eran tan necesarias, que los tratamientos conservadores se podían hacer, ¿sí? O sea, como hubo empezando a haber un poco más de movimiento interesante. Volviendo a lo que era un poco el salto vertical, que es lo que te decía recién, yo me puse a analizar y dije, bueno, a ver, si se usa el salto vertical, empecemos a ver qué otras cosas podemos sacar del salto vertical para poder analizar un poco mejor a los pacientes. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué onda la tasa de utilización excéntrica, ¿sí? El EUR, ¿sí? sí, Esa diferencia entre el CMJ y el sí, quad sí, me acuerdo cuál Pero ya. bueno, a ver, veamos qué pasa en lo unipodal, porque capaz podemos sacar alguna data más copada. Y te pones a buscar y hay muy poquitos trabajitos. Y de hecho no hay comparación de este índice entre una pierna lesionada con otra pierna, ¿sí? Y Claro, volviendo un poco a la inteligencia artificial, dije, bueno, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué hago con esto, ¿sí? sí, Entonces lo que hice fue, bueno, me puse a investigar, qué sé yo, y le cargué los datos que tenía de algunos pacientes. Dije, bueno, toma, acá tenés la información de este paciente, sexto mes de cruzado, este fue el CMJ unipodal de la pierna sana, este lesionada, este es el squat jump, a sacar el índice, o sea, le di toda la información y me empezó a tirar alguna data y le digo, bueno, fantástico, ya entendí el análisis que hiciste, tirame una estrategia para poder mejorar esto. Y ve la estrategia y decís, esto es re pedorro, sí, sí, ¿sí? tal cual. O sea, no es muy diferente de lo que está haciendo ya el paciente, incluso si bien las ideas están bárbaras como para poder variar, me estás tirando el nombre de los ejercicios con una planificación X, y si no te pregunto cómo sistematizarlo no me lo decís, ¿sí? Claro, Entonces yo creo que para algunas cosas está muy buena como para poder analizar datos o recopilar información, pero de ahí a que te dé un curso de acción, yo por lo menos desde lo que estuve investigando, obviamente no tengo la versión paga de ChatGPT ni nada por el estilo, sino claro. que tengo la versión gratis. Ah, Por lo menos desde donde llegué yo no vi algo que me llamara la atención en cuanto a que cambie la forma de trabajo. Pero bueno, claro. es cuestión de tiempo. Para mí Sí, es cuestión sí, de tiempo. no, tal cual. Y si yo analizo un poco el sistema de trabajo que tengo yo, te digo, es 100% automatizable. 100%. Yo creo que en un Claro. par, yo te digo que al primero que se le ocurra hacer una app de rehabilitación, la rompe. Y si alguien me está escuchando y quiere hacerla, yo tengo el know-how. Necesito alguien que me ayude con la parte tecnológica, pero es algo recontra sistematizable y todas las Claro, patologías son sistematizables. claro, Yo creo que en un par de años vos vas a tener una app donde le vas a poner me duele la rodilla, tengo tal diagnóstico, tengo tantos años, hago tal deporte, tal nivel, armame el plan. Y te va a armar el claro, plan y vos lo vas a ir llenando y es la claro, misma app el que va dándote los nuevos laburos. claro, claro. Y yo Mira, creo que esto va interesante a lo que decís, pasar. porque yo lo imaginaba desde el lado de preparación física, pero nunca creí, creí, no sé, bueno, no sé qué va a pasar, pero no sé si lo veía tan factible desde Yo esa creo que parte, va a ser pero yo no sé, factible. no soy kinesiólogo, entonces por eso tenía esa duda. ¿Sabes cuál es el problema de esa arista de una app? Es la Sí, falta de contacto humano. Y lamentablemente el dolor tiene un componente psicoemocional enorme. Y claro, tener el contacto con otra persona que te diga que está todo bien, de que no pasa claro, nada, claro, hay ciertas personas que sí lo necesitan, ¿sí? claro. Ahora, el que es más robotito y que entiende que no pasa nada, va a andar joya. Va como trompada, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en algún Che, momento también la inteligencia artificial, si ahora ya la están usando algunos, yo creo que el otro día leía que hay adolescentes que la usan tipo de psicólogo, ¿sí? Entonces, sí, sí, una banda. que vos le podés cargar el tono en el cual Sí, necesitas que te hable, ¿viste? O que sí, va a sí, identificar cuál es tu tono de habla, sí. tu cadencia, tu prosodia, y te va a dar una devolución acorde a lo que vos le des. Sí, sí, es como que se va aprendiendo de vos, es De como que se vos, va sí, educando. sí, sí, sí. Sí, es Y yo he tenido impresionante. la chance de usar los chats GPT pago de amigos y es tremendo.
eh, como, tiene como funcionalidades más pro que decís, Sí, es muy loco. Che, bueno, Seba, no te quiero sacar más tiempo, la verdad me encantó la charla, siempre me gusta y aprecio mucho a, a la gente que se copa, muy agradecido por tu tiempo y por la onda y bueno, la verdad que muchas gracias por todo. bueno, no, gracias a vos. Siempre está bueno cada tanto tener alguna charla informal sobre algo que nos apasiona, que en tu caso es la preparación física y que va siempre muy cerca, más cerca de lo que la gente cree de la kinesiología también. Así que Tal cual, tal cual. en ese área confluimos. Sí. Y a veces está bueno charlar para ver, nada, para exponerse a uno mismo y a intercambiar ideas que nunca está de más. Claro, sí, tal cual. Sobre todo en este caso de vos como kinesiólogo, creo, me parecía que estaba muy bueno el hecho de compartir no solo desde pensamientos diferentes, sino desde formaciones diferentes. Así que, bueno, mil gracias y a la gente que está escuchando, que bueno, que esté al pie del cañón, que van a venir muchos más capítulos. Así que, bueno, Seba, muchas gracias y un abrazo grande. Mateo, gracias a vos.